Hola, voy a grabar el primer vídeo del resto del tema, ¿vale? Voy a grabar vídeos pequeñitos, empezando poco a poco, y vamos a empezar con uno de ya tipos de movimiento, y en concreto movimientos rectilíneos. Vamos a empezar con el movimiento rectilíneo uniforme, ¿de acuerdo? Estoy en la página 180 del libro. Bien, para empezar, un movimiento rectilíneo uniforme es aquel cuya trayectoria es rectilínea. Es decir, el cuerpo se va a mover en una línea recta, únicamente hacia la derecha o hacia la izquierda. Dígase también hacia arriba o hacia abajo, pero nunca las dos cosas a la vez. Bien. Segundo, es uniforme, por tanto, la velocidad es constante. Eso significa que la aceleración en este movimiento es cero, no hay aceleración. Bien, nosotros para estudiar este tipo de movimiento vamos a tener muy en cuenta dos cosas que dije al principio del tema, que es, por un lado, el sistema de referencia y, por otro lado, la posición. Sobre esto ya hemos estado trabajando, así que únicamente recordaros que estas dos cosas van a ser muy importantes. ¿Nuestro sistema de referencia cuál va a ser? Pues como es un movimiento rectilíneo, nuestro sistema de referencia va a ser únicamente una línea recta. Es un sistema de referencia en una sola dimensión. En este caso, la X. El origen del sistema de referencia se marca arbitrariamente. Quiere decir, lo puedes poner donde dé la gana. Nosotros vamos a ponerlo aquí en medio. También vamos a suponer que el lado de la derecha es el lado positivo y el lado de la izquierda es el lado negativo. Bien, una vez que tenemos esto, vamos a pasar a ver cuáles son las ecuaciones que rigen este movimiento. Bueno, decid que en nuestras ecuaciones van a intervenir tres magnitudes. Por un lado, la posición, es decir, dónde está el cuerpo. La posición se va a designar con la letra X. Nos va a interesar saber cuál era la posición inicial del cuerpo. A eso le llamaremos X sub 0. Y también vamos a necesitar saber cuál es la velocidad. La velocidad simplemente será v, que como he dicho antes es constante, no hay ningún problema. Bien. El sitio donde está la posición va a depender del tiempo, es decir, de cuándo yo me fije en ese objeto. Entonces, nosotros la posición del objeto la vamos a determinar cuando el reloj marque un tiempo t. Es decir, vamos a decir, cuando el reloj marca 23 segundos, ¿dónde está el cuerpo? Vale, pues eso significará que ese dónde está el cuerpo será la posición cuando el tiempo sea 23 segundos. Puede ocurrir que el reloj haya empezado no en cero, sino que haya empezado en otro momento. El reloj va andando y cuando han pasado, por ejemplo, 10 segundos, el cuerpo empieza a moverse. Entonces, mi problema comienza a los 10 segundos. Entonces, a eso le llamaremos el tiempo inicial. Es decir, lo que marca el reloj cuando comienza mi problema. Lo que ha ocurrido antes da igual. Lo que me importa es lo que marca el reloj cuando
empieza mi problema. Muchas veces, ese t sub 0, muchas veces, t sub 0 es igual a 0, pero no siempre. Bien, vale. Pues entonces, una vez sabido esto, a ver, escribimos la ecuación. La ecuación de estos movimientos es la siguiente. X es igual a x sub 0 más la velocidad por t menos t sub 0. ¿Vale? T menos t sub 0 es lo que sabemos que se designa como delta de t, lo que ha cambiado el tiempo. Cuando t sub 0 es igual a 0, pues entonces delta de t se puede poner como t. También delta de x es x menos x sub 0. Por tanto, esta expresión se puede escribir como delta de x igual a v por delta de t. Es decir, que la velocidad es igual a delta de x partido por delta de t. Fijaos que esto nada más que es para el caso de un movimiento rectilíneo uniforme. Bien, vamos a ver unidades. Unidades. X se mide en metros. T en segundos. Y V, pues adivina adivinanza, en metros partido por segundos. Vale, recuerdo dos cosas importantes, la pongo en rojo. La primera, X es posición. Posición es exactamente a lo que suena, es decir, ¿dónde estoy? Es decir, ¿cuál es el sitio donde está en la recta por la que se mueve? La posición. X es la posición. Es decir, no es distancia recorrida ni la longitud de la trayectoria, no. X es posición, ¿dónde está? Y segunda cosa importante, que lo pongo en rojo más fuerte. Si el cuerpo se mueve hacia la derecha, la velocidad habrá que considerarla positiva, mientras que si el cuerpo se mueve hacia la izquierda, la velocidad habrá que considerarla negativa. Vale, pues con todo esto tenéis ya la primera parte de la primera parte. Tenéis aquí la ecuación del movimiento, aquí explicado lo que es cada cosa y aquí quedando claro lo importante que es las características fundamentales de este movimiento y lo importante que es sistema de referencia y posición. Insisto en una cosa, y es por último, y ya me voy, y es que X es la posición donde está el cuerpo. ¿De acuerdo? Posición, voy a abrir otra para decirlo. X es posición. Es decir, ¿dónde estoy? Para un tiempo t será x y para un tiempo t sub 0 le llamaremos x sub 0. Y entre estos dos es donde ocurre todo. Todo ocurre ahí. Lo que ocurra antes y después no importa. Es decir, que me vaya a decir, hombre, pero es que si para, por ejemplo, 10 segundos empieza a moverse, pues que antes tenía que estar parado. No importa. A mí lo que me importa es que en el segundo 10 está moviéndose y que además, como es un movimiento uniforme, esa velocidad va a ser
constante. Que sí, que no ha podido ser constante toda su vida, cierto. Pero lo que ha ocurrido antes, en su niñez, no me importa. Me importa únicamente lo que ocurre a partir del segundo 10, que es cuando empieza mi problema. Espero que quede claro. Dentro de poco os subiré la segunda parte de esta primera parte. Venga, nos vemos.